44. Más 56 45 274 6244. Efecto matinal. Leru leru, huichicheo, llegó el viernes y tu mente lo sabe, llegó el viernes, tu cuerpo lo sabe, llegó el viernes, los estudiantes lo saben porque saben que viene el sábado y el domingo, y otro que sabe que llega el viernes es nuestro abogado Manuel Saavedra Gutiérrez. Don Manuel, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Germán, muchas gracias por ese recibimiento, por esa presentación. Feliz, como siempre, estar en Teleangol un 3 de octubre, Germán, donde hay varias radios, varios colegas suyos que están adelantando la celebración del Día de la Música Chilena. Sí. Que es sí, mañana. Mañana es el Día de la Música Chilena. Vamos a estar, obviamente, mañana haciendo un programa ad hoc. Ah, pero qué buena noticia. Ad hoc, sí, porque la música chilena es muy importante. Así es. Oiga, Nosotros tenemos un programa todos los días de música chilena. Sonidos nacionales. De lunes a lunes, ¿no? De lunes a lunes, Así exactamente. Es, sí, de las 19 horas. Donde tenemos música que no es solamente chilena, tenemos música de nuestra tierra, tenemos música de angolinos. Así. Y ahí tenemos unos convitos ahí con la SCD. Con la SCD. Claro, ahí es donde tocan, ¿cómo se llama? Estela Gartija, sí, Fonso también, Amelie, Katy Erices, está Omar Manquel, están 7 días de lluvia. 7 días de 96 horas también. Está Ouclas. Ouclas. Ya. Hay varios muchos intérpretes ahí que no son parte de la SCD, y como no son parte de la SCD, no son música chilena. Claro, y usted una vez contó que había ofrecido a la SCD que vinieran a hacer inscripciones de músicos acá. Yo les ofrecí hacer una actividad. Ahí están los correos. Y no se los contestaron. Que me dejen como mentiroso. Oiga, ¿y por qué se celebra mañana el Día de la Música Chilena, un 4 de octubre? Dígame usted, pues. Porque se cumple un nuevo natalicio de Violeta Parra, pues. 108 años de su natalicio. Ella marca esta historia, marca esta celebración, esta conmemoración, el natalicio de la gran Violeta Parra. Sí. Ella nació un 4 de octubre de 1917, hace 108 años ya. Y además de música, ella pintaba. Telares. Arpillería, en realidad era una artista esculturas, completísima. Cerámicas, escribía poemas. Si no conoce la historia de Violeta Parra, está la película. Hay una película además de Violeta Parra, sí, de 2012, 2011, sí. Violeta se fue a los cielos, ¿cómo es? Violeta se fue a los cielos. Sí. Donde cuenta la historia de amor de Run Run. Además, sí, pues cuando la muestran también en su fonda que ella tenía de música chilena, donde ella tocaba guitarra y cantaba. Así es. Oiga, ¿y cuánta influencia también ha tenido Violeta Parra, o ha sido ella, con las bandas chilenas también? Enorme. Y no solamente influencia, sino que descendencia. ¿Cuántos Parra? Los Parra. Roberto Parra. Javiera Parra. Ángel Parra. ¿Cuántos Parra? Colombina Parra. Y podríamos seguir. Claro que sí. Y podríamos seguir. Sí, yo me acuerdo mucho de una canción de los Petinellis, un cover que hace los Petinellis, Quemando el Sol, de Violeta Parra, y me gusta mucho. Si nos pusiéramos a hablar de música, don Manuel, terminaríamos mañana. Si es que termináramos. Mañana, pues, el Día Internacional de la Música Chilena. El Día de la Música Chilena. Nos convoca a hablar junto a nuestro abogado todos los viernes de lo humano y lo divino, pero siempre también algún tema interesante de actualidad. Y nos propuso nuestro abogado el día de hoy hablar sobre un tema que está, pero lo que se llama en boga, está pero calentito. Estamos hablando de nuestra queridísima mujer con raíces angolinas, Dorothy Pérez. Así ¿cierto? Que se ha transformado en protagonista. En las últimas horas hubo
una circular que emite la Contraloría donde le dice a los municipios que no pueden tener guardias de seguridad privada. De seguridad privada como para funcionarios de seguridad municipal. Ese es un golpe Sí. durísimo para los municipios. Yo escuché esa noticia en Teleangol, debo reconocerlo. Hoy Y- día. Y la verdad, Manuel, es que le va a instalar un gran problema a los municipios cuando los municipios precisamente le están pidiendo al Estado, no al gobierno, con la creación del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Seguridad Pública. más recursos precisamente para la seguridad. Viene la Contralora y le dice lo poco que podían accionar, ahora menos, mucho menos, porque lo más seguro van a tener que ir a buscar exfuncionarios de las policías para poder policías, claro, de las Fuerzas Armadas. ¿no? funcionar. Sí. Policías y Fuerzas Armadas. Policía y Fuerzas Armadas para poder ellos trabajar. Claro, le dan ahí otro dictamen como los que acostumbra Dorothy, pues. Que ha tenido algunas dificultades con sus últimos dictámenes, el de las licencias médicas. Pues. Sí, y de hecho de eso vamos a hablar porque nos propone como tema de conversación hoy nuestro abogado el primer golpe al criterio Dorothy. En el Poder Judicial, la Corte frenó la destitución de funcionarios sancionados por el caso licencias médicas. Cuando Collipulli dio el primer zarpazo, Collipulli fue el primer municipio que hizo que empezaran a reaccionar todos tras esa realidad. Sí. Ahora es la propia Contraloría la que ve el primer golpe detrás del Poder Claro. Judicial. Porque, ¿se acuerda, Germán, que nosotros este tema de las licencias lo tocamos acá en Teleangol hace un tiempo? Lo conversamos. Luego conversamos justamente. Usted después hizo hasta una nota para la página de Teleangol donde aparecíamos los dos conversando este tema. Y decíamos que, si bien es cierto, el salir del país, estando la persona con licencia médica, se podía considerar una falta contra la probidad. ¿Se acuerda? Explicábamos lo que era la probidad, siempre el interés particular, el interés colectivo por sobre el interés particular de todos los funcionarios, no abusar del Estado, decíamos que incluso podía cometerse algún tipo de delito en alguno. Pero siempre también recalcábamos que todos aquellos que eran acusados o que se les imputaba una licencia falsa o una falta de la probidad en este caso, o salir del país estando con licencia, tenían derecho a un debido proceso. Sin duda. A un debido proceso, ya sea administrativo, en el plano de los sumarios, o judicial, ya sea en el tribunal oral, en el juzgado del trabajo, o en el caso del caso que vamos a revisar ahora, en la Corte de Apelaciones. ¿Qué pasó acá? Que una funcionaria de la Junji de Arica fue despedida, desvinculada, porque a ella se acreditó que salió del país estando con licencia médica. Aproximadamente 8 salidas. Y después de haber revisado los antecedentes, se determinó que debía ser desvinculada. Pero las salidas fueron antes que se destapara todo esto de las licencias médicas. Sin duda. Claro. La persona reclamó ante la Corte de Apelaciones de Arica e interpuso un recurso de protección. Ella interpone un recurso de protección y pide que esta sanción que a ella se le imputó sea dejada sin efecto, que se le absuelva y que se le interponga o se le impute una sanción administrativa proporcional, además que se le reincorpore y se le paguen todas sus remuneraciones no percibidas durante todo este periodo. Ella argumenta acá, dice que ella salió, si bien es cierto, del país, pero lo hizo por razones médicas. Ella, siendo de Arica, tenía que trasladarse hasta Tacna para poder ver médico, porque ella tenía algunas enfermedades, tenía una enfermedad de la espalda y que no le permitía desarrollar su trabajo de buena manera. Y la Corte termina fallando en favor de la funcionaria y ordena que se le reincorpore y ordena además que se le paguen todas las remuneraciones entre que se le despidió y que se resolvió acá en la Corte. Pero aquí estamos hablando de una investigación que arroja justicia, porque aquí estamos viendo justicia en esta situación, que no es
todos los casos. No, no son todos los casos. Todos los casos. Acá, el que se ve perjudicado por un despido tiene todo el derecho a reclamarlo, ya sea a través de un recurso de protección, que es esta acción que se interpone ante una corte de apelaciones cuando vemos vulnerado alguno de nuestros derechos de manera ilegal y arbitraria, o puede ser a través de una acción como un despido injustificado ante el Tribunal del Trabajo, o una tutela laboral por vulneración de derechos con ocasión del despido. También se puede pedir que se reincorpore al funcionario o a la funcionaria. En este caso, la funcionaria tenía argumentaciones como para discutir el despido. Porque tenemos el caso del concejal de Temuco, que claro, ahí uno dice, caramba, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Un concejal electo en Temuco que era DAEM de Longaví, en la 7ª región, y resulta que por acoso laboral le dan licencia médica y se viene a hacer campaña para concejal en Temuco, es electo concejal en Temuco, mientras seguía percibiendo sus remuneraciones como DAEM de Longaví por una suma aproximada a los 3 millones de pesos, si no más. En julio recién de este año, él viene a renunciar a su cargo en Longaví y se viene a trabajar a Temuco. De concejal en Temuco. Él dice que su médico le recetó seguir funcionando porque su licencia era por acoso laboral. Ya. Por acoso laboral, claro. Mire, bueno. Ahí él, si él, claro, él tiene alguna dificultad contra eso, tiene que o se le interpone alguna acción o se le aplica alguna sanción, él tiene todo el derecho a reclamar aquella sanción, como le decía, a través de un recurso de protección o a través de alguna acción ante el Tribunal del Trabajo. En este caso, Germán, porque como bien decía usted, acá en Collipulli también vimos, en la comuna acá al lado, una noticia de un par de funcionarios que fueron desvinculados, creo que fueron más de 2 al final. Fueron 2 las que se transformaron en el bastión. En la noticia, claro. ¿Por qué? Porque hubieron también concejalas de oficialismo que salieron en defensa de estas funcionarias. Claro, concejalas de oposición al alcalde en este caso. De oposición al alcalde, de oficialismo me refiero al gobierno. En Collipulli, claro, que también salieron. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en el caso de Collipulli, ¿tienen argumentos de defensa las funcionarias que fueron desvinculadas de la municipalidad? ¿Tienen argumentos de defensa, así como el caso de la señora de la persona de Arica, claro? De Arica. La pregunta es, ¿este caso de Arica va a generar un efecto dominó? Si es que las personas tienen cómo efectuar sus defensas, claro que sí, pues. Si es que tienen argumentaciones para defenderse. Si es que yo me fui de vacaciones al extranjero estando con licencia, o si es que yo me fui me lo pasaba jugando en los casinos estando con licencia y no tenía algo que me facultaba para poder hacer eso o me autorizaba a poder hacer eso, no voy a tener suficientes argumentos de defensa para poder interponer alguna acción. Salúdeme al abogado, muy bonita su corbata, me dicen por acá. Muchas gracias. El nivel de detalle de la gente que nos sigue, que nos ve, que nos escucha a través de nuestro efecto matinal. Es viernes de conversación con Manuel Saavedra Gutiérrez, nuestro abogado, quien hoy día nos trae este tema que está muy, muy, muy en boga. Ha avanzado, es increíble cómo avanza el tiempo y cómo van cambiando las cosas, porque al principio, cuando partió este tema de las licencias, todo el mundo era antilicencias. Todo el mundo era antilicencias. Pero resulta que comenzó a tocarnos directamente, comenzó a tocarnos a los familiares, comenzó a tocarnos a los amigos, a las amistades, y claro, comenzaron a aparecer los defensores de las licencias. Y una realidad que se ha conocido también en el último tiempo es que desde que se iniciaron las licencias han disminuido casi en un 50% en los departamentos públicos en nuestro país. Claro, eso es una buena noticia. Es sin duda. La gente lo va a pensar un poco más antes de tomar una licencia médica y sobre todo de salir del país si está con licencia médica. Ya
vieron que la Contraloría hace los cruces de información con lo que ocurre con la PDI, por ejemplo, con la información proporcionada por la PDI, con la información que se proporciona en los distintos departamentos y además de la Interpol y de la aeronáutica, donde está la información respecto de las personas que salen del país en las determinadas fechas. Ahora, otra pregunta, Germán, que surge en este caso de las licencias médicas tiene que ver con, se conoció la noticia en Coyipulli respecto de las funcionarias que estaban que salieron del país estando con licencia. Una de ellas creo que también se acreditó que estaba en los casinos, que participó en los casinos, que estuvo yendo también a jugar. Y la pregunta es, ¿está bien que se publique el nombre de las funcionarias? Ese es un debate que se dio en el propio Consejo Municipal de Angola. Ya. Cuando salió todo este tema de las fiscalizaciones, cuando se conoció ya cuántos funcionarios eran de salud, cuántos, me está llamando un 809, y un 809 es publicidad. Publicidad, claro. Yo puedo cortarle ahora ya. Resulta que ahí se conocieron ya cuántos fueron de salud, cuántos fueron de educación, cuántos fueron municipales, y hubo un debate ahí interesante donde sabemos hay 2 abogados dentro del Consejo Municipal en Angol, y se produjo ahí un debate respecto precisamente a la... Un abogado y un futuro abogado. Sí. Tengo entendido que es abogado también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Según... Le vamos a preguntar directamente para salir de la duda. Pero aparece ahí el debate sobre este tema y a la luz de el que se conocieran los nombres de estas personas. Y la gran mayoría de los concejales abogaron porque se mantuviera en la privacidad. Claro, porque también aquí podría entrar a operar la ley de protección de datos personales. Y sabemos que tratándose de licencias médicas, tratándose de enfermedades, son datos de información sensible que tienen otra protección ante la opinión pública, en este caso, ante el resto de las personas. Tratándose de datos de enfermedades, de licencias médicas, son datos que tienen otra protección especial. Por lo tanto, no es recomendable, primero, que se filtre esta información y que los medios de comunicación también la publiquen, porque en el caso de Coyipulli publicaron con nombre y apellido. Mira, y en relación a una pregunta que nos hacen acá, o más que una pregunta, es como una opinión. Se decía que después de todo esto, la Contraloría iba precisamente por los médicos que emitieron licencias, y que incluso emitieron licencias estando con licencia. Con licencia, el titular del periódico angolino. Dice Gabriel Bermedo por acá, buenos días, creo que se debería sancionar también a los médicos que se prestan para emitir estas licencias falsas. Aquí en Angol se sabe de varios que hacen estas prácticas. Mira. Y lo bueno de que cuando se conocen nombres, se puede individualizar una denuncia. Claro, se puede hacer una denuncia contra el médico en este caso, ¿cierto? Contra el médico. Hubo un titular ahí por ahí de un periódico angolino también que hablaba de eso. ¿Mayeco 7? Sí, de Mayeco 7, que también decía que había médicos que se estaban prestando y que estaban sujetos a una investigación también, en este caso. Porque eso también puede ser un delito. Claro. Se puede estar falsificando un instrumento público en el caso de la licencia médica. ¿Y por qué es bueno que se hagan las denuncias? Porque lo dijo alguna vez Alejandra Maleán acá y se me grabó, pues, si no hay denuncia, no hay delito. No hay delitos. Decíamos la otra vez, claro, que este tema de las licencias médicas puede dar también para la comisión de ciertos delitos. El delito de fraude de las subvenciones, por ejemplo, la falsificación de un instrumento, de un instrumento público, pueden acá también darse ciertos delitos en este tema de las licencias médicas. O puede ocurrir todo lo contrario, el caso de Arica, que deje a una persona que limpie su nombre, que se le devuelva todo lo que le corresponde y que también sea noticia positiva en este caso. Ojo, sí, Germán, que este recurso se interpuso ante la Corte de Apelaciones de Arica y la Junji presentó un recurso de apelación.
ante la Siempre Corte Suprema. está esa posibilidad. Ante la Corte Suprema, ¿cierto? Va a ser la Corte Suprema la que tome la decisión final. Cuando nosotros conversamos este tema de las licencias acá, Germán, nosotros dijimos que había un caso en la Corte de Apelaciones de Talca, que era el caso que... Talca, siempre Talca. No nos falla Talca. Talca parece. Claro. En la Corte de Apelaciones de Talca había un fallo que indicaba que el organismo que debía determinar la pertinencia o no de las licencias médicas era el CONPIN, o es el CONPIN, Claro. no la Contraloría General de la República. Entonces, también ese puede ser una argumentación de defensa para aquellos que hoy día estén inmiscuidos, estén involucrados en este tema de haber salido del país estando con licencia médica. Ese también puede ser un argumento de defensa. De hecho, la Corte de Apelaciones de Arica cita el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca también para absolver a esta persona, a la protegida. En este caso, cuando estamos en un recurso de protección, tenemos que hablar de la protegida. La que interpone el recurso de protección es la protegida, y en este caso ella es quien tiene la facultad de poder de retomar, como dice usted, sus actividades anteriores, la protegida, pero porque, como le digo, ella tenía argumentos de defensa para iniciar un juicio. Claro, puede que alguien no los tenga, porque es así como hubo gente que se está defendiendo hoy día, que permaneció en su trabajo, hubo varios que renunciaron cuando pasó esto. ¿Se acuerda? Que se echaron al agua solo. Se echaron al agua solo. Igual que otro amigo de nosotros, la semana pasada. La verdad es que yo, cuando voy viendo estas cosas, me hago muchas preguntas. Y yo creo que a la gente también le debe pasar lo mismo, se hace muchas preguntas. ¿Por qué cuando aparecen este tipo de situaciones uno va viendo en el tiempo que pareciera, Manuel, que se van desinflando? Porque cuando esto partió estaba pero un boom infladísimo, hablaban todos los medios y de a poco como que uno ve que se va desinflando. Y esa pregunta que me hago yo tiene que ver con que ¿vamos normalizando estas situaciones o es nuestra justicia, es nuestra forma de funcionar que es demasiado burocrática, ralentiza todo este proceso y hace que se desinfle? O demasiado garantista en algunos otros casos, quizás, puede ser también. Pero acá, Germán, lo que nosotros tenemos que tener claro siempre, que la justicia no es, a veces, no es sensacionalista, digamos. Nosotros decíamos la otra vez, acá las personas que están involucrados en esto, quienes fueron despedidos, quienes resultaron perjudicados después de haber sido despedidos por haber faltado a la probidad, por haber salido del país estando con licencia, tenían derecho a un debido proceso. Primero, un sumario administrativo y después a defenderse en los tribunales de justicia, en el caso que ellos hayan sido despedidos. Y finalmente van a ser las Cortes quienes van a aplicar el derecho vigente, el debido proceso, el derecho a defensa y además el derecho a, por ejemplo, a la estabilidad laboral, el derecho a la salud, el derecho a la integridad psíquica, todo ese tipo de que van a argumentar en estos casos. Claro. Y cada caso es distinto uno del otro. Acá una de las cosas que más se recalcó en un momento es que no se puede meter al mismo saco a toda la gente. El alcalde de la municipalidad de Ñuñoa, Sebastián Sichel, despidió a 120 personas de una vez. Personas que trabajaban en una corporación municipal. El de Puerto Montt se ha transformado en una... El que va a despedir a los profesores. El de Puerto Montt partió despidiendo a más de 300 funcionarios y pretende llegar a los 1.600. Rodrigo Wainwright, claro. El colega abogado. El colega abogado. De la farándula. Sí, pues. Claro, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la municipalidad, al despedir a tanta gente de una vez, corre el riesgo de judicializarse en extremo. Porque hay gente que, claro, que se va a ir, que no va a hacer nada, pero hay otros que van a reclamar. Hay otros que van a decir, mi despido fue injustificado. Sí, hasta los honorarios han ganado muchos juicios. Sí, bueno, los honorarios, claro, mi despido fue injustificado. Yo tenía
estaba con licencia, estaba enfermo y podía salir del país porque mi psiquiatra me lo autorizó, porque yo tenía que despejarme, por ejemplo. Yo podía salir del país porque mi licencia no era exclusivamente para estar acá, ¿no? O yo podía salir del país porque yo determiné que así fuera, porque según la Corte de Apelaciones de Talca, quien debe determinar si la licencia es pertinente o no es pertinente es el CONPIN y no la Contraloría General de la República. Ese también es otro argumento de defensa. Sin duda. ¿No? Entonces, cuando vemos que, claro, que como dice usted, al inicio esto explota y todo el mundo criticando y apuntando con el dedo, sí, está bien. Pero después, como bien dice usted, a medida que pasa el tiempo, tenemos que ir como viendo las cosas con un poco más de calma, con un poco más de altura. No todos los casos son iguales. No todos los casos tienen los mismos argumentos para defenderse en un eventual juicio. Unos van a tener mejores argumentos, otros. No todos van a tener acceso a la misma defensa tampoco. Claro, claro. Mira, Algunos, explique eso, por favor, Manuel, depúrelo. algunos se van a defender con un tipo de abogados y otros con otro tipo de abogados. Hay algunos abogados que van a ser más responsables, que van a estar encima de la causa, que van a exponer todos los detalles ante el tribunal, y hay otros que a lo mejor no lo van a hacer de la misma forma, ¿no? Claro. Que van a tener que estos que llegan, estos colegas que van, que quieren agarrar todos los casos ellos, y al final por tomar tantos casos terminan no ocupándose como corresponde de todos, sino que de algunos de mejor manera y de otros no tanto, y detalles que se les pueden pasar y juicios que se pueden terminar perdiendo por causa de eso. Entonces, Ay. Yo cada vez que lo escucho con su argumento, don Manuel, de alguna manera voy sintiendo que uno puede ir comprendiendo un poco más también estas situaciones, que son complejas, porque son temas legales, pues hay temas que de repente uno, quizás por naturaleza de la noticia, uno lo maneja. Yo el otro día lo decía en la publicidad propia del abogado de Efecto Matinal. Cuidado con los papás, cuidado con los amigos que te asesoran, porque muchos pueden quererte y asesorarte con mucho cariño, pero no necesitas cariño para una asesoría, no. Necesitas asesorarte de manera legal. Y que le digan qué es lo que está pasando y cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos también. Exacto. Tienen que saber y tienen que conocer esas cosas también. Hay que estar atento con respecto a eso. Y hay que ocuparse de las causas y no dejarlas botadas. Ahora, en este caso de las licencias médicas, Manuel, volviendo un poco a la génesis, retrocedamos al principio. Recordemos que este caso saltó a la palestra porque la Contraloría General de la República, en una investigación, encontró un número determinado de funcionarios públicos que estaban utilizando sus licencias médicas para viajar ya no solo fuera del país, también dentro del país, y también algunos funcionarios públicos, que es el caso de Collipulli, que estaban yendo a los casinos en licencias médicas. Y incluso en el caso de Collipulli, funcionaria que por sus funciones no puede entrar a los casinos. No debe. No debe entrar a los casinos. Entonces, yo considero, entendiendo que más allá de las defensas corporativas que si usted que alguna concejal puede hacer con respecto a los funcionarios, como para darle más fuerza. Defensas corporativas, defensas ideológicas, llámelo claro, como usted le quiera llamar. Para darle más fuerza quizás, o para hacer presión a algún tipo de organismo. Lo que cuenta acá son los argumentos de defensa que tiene la persona. Si aquí alguien estuvo con licencia y la licencia decía reposo absoluto y salió del país y se fue y se quedó, él no tiene nada que hacer. Porque en ese mismo debate, y avanzando en el tiempo, ya a la semana siguiente de cuando se conocieron los casos, empieza el debate de qué pasa con las licencias médicas psicológicas, claro, ambulatorias. Y ahí fue la propia Contraloría que dice que son ambulatorias, pero no para salir del país. Para salir del quizás. país. En el caso de la señora Darica, ella salía del país porque ella iba a ver médico a Tacna. Y eso se acreditó. Porque acá en Arica ella decía que
los La CEFAM. atención no era la misma. Y los hospitales, claro, la atención no era la misma, que demoraban en darle horas, que ella tenía un problema a la espalda, dolores de la espalda. Entonces, ella trabajaba con niños y niñas en los jardines infantiles. Necesitaba estar bien de su espalda para poder atender esos casos, atender a los niños y a las niñas. Entonces, ella acredita eso ante la Corte. Y la Claro. Corte determina que la gravedad de la sanción es demasiada, no es proporcional a la falta que ella comete. No es lo mismo que el caso de ella diga que fue de Arica Claro. a Tacna a atenderse, a que yo diga que me fui con licencia a Cancún porque fui a hacerme un tratamiento Claro. mental. Y que está autorizada para entrar a los casinos a jugar, a Claro, apostar. Eso claro. No lo sé si corresponde o no, pero la defensa o la línea de defensa en este caso de la funcionaria está un poco más enredado y está Sí, más no. complejo porque la argumentación acá es potente, es poderosa la de la señora y logra obtener la convicción de la Corte para que se revoque su destitución y que tenga que volver y todo. Pero distinto, como dice usted, si a mí me dan una licencia, me dicen reposo absoluto, me tengo que quedar en mi casa y yo salgo del país y burlo los controles y cuando debería estar trabajando, porque además después pedí mis vacaciones y seguí con mi descanso, y es más complejo el argumento de defensa. Cada caso es distinto. Cada caso, aquí, si se van a despedir, todos tienen derecho a reclamar. Todos tienen derecho a interponer A un defenderse. recurso, a defenderse, ¿cierto? Menos los que renunciaron antes de... No, ellos no pueden. Ellos, como dijo usted, se echaron al agua solo. Igual que... ya. Y eso, por un lado, los que fueron. Y los que tienen buenos argumentos de defensa también pueden defenderse, como el caso este. Pero los que no tienen argumentos de defensa, lo que corresponde es que acepten el sumario y calladitos para la casa. Porque de nuevo puede ser que alguien les diga, no, si te puedes defender aquí, si siempre se puede, que vamos. Pero vamos a llegar a rebotar Claro. al tribunal y la señora va a seguir perdiendo y al final hasta capaz que la terminen condenando en costo. Entonces es difícil en ese sentido. Qué complejo esto de las sanciones cuando vienen de sumarios, donde quienes hacen los sumarios son amigos de los sumariados. Claro, puede ser Opinión que nos llega a nuestro WhatsApp acá de Mire, nuestro amigo Eduardo. amigos de los sumariados o enemigos de los sumariados también. O Mira, adversarios dos dentro dos de- bandos distintos. dentro de lo mismo. ¿Qué pasa acá, Germán? Otra cosa, nosotros abrimos estos programas, esta serie de programas que hemos hecho hasta ahora, esta serie de conversaciones que hemos tenido con el modelo de prevención de delitos que debe implementarse al interior de los servicios públicos precisamente para evitar que ocurran este tipo de situaciones. ¿En qué está eso? Esa es una buena pregunta también. Mira, ¿En qué está este modelo de prevención de delitos que en algún momento, y de malas prácticas, el compliance, ¿se acuerdan? Que en algún momento tiene que empezar a implementarse. Y tiene que haber un encargado de prevención de delitos, y tenemos que perderle el miedo a hacer las denuncias. ¿Ve? Porque aquí Eduardo nos decía, los amigos de los sumariados. ¿Ve? O sea, porque es mi amigo, yo tengo que salvarlo. y los enemigos también. Y los enemigos también, claro. ¿Con quién está mi lealtad? ¿Con la institución pública que me contrató o con mi amigo? ¿Con aquel que está pagándome un sueldo o aquel que es amigo mío? Ahí hay conflicto de intereses, pues. Absolutamente. Claramente. Totalmente hay conflicto de intereses. ¿Ve? Oh, qué buen tema de conversación. Para un futuro, los conflictos de Conflictos intereses. de intereses. Claro, hay un tema, conflictos de intereses, porque hay gente que dice conflicto de interés. No, porque intereses. no solo interés, son intereses, tiene que ser más de uno. Claro, ahí también hay un tema. ¿Con quién está mi lealtad? ¿Por qué tanto miedo a hacer denuncias? ¿Por qué? Porque si no debería ser así. ¿Ve? No debería. Aquí tenemos un caso, además, Germán, saliéndonos un poquito de un funcionario que también denunció algunas irregularidades en un servicio público por acá. Y Estuvo en el programa de Carlos Enrique. el lunes, el así lunes. fue, sí. Habló. Sí, habló, dijo
dijo algunas cosas ahí. Dijo todo lo que tenía que decir. Dijo todo lo que tenía que decir, justamente. Y las dudas que nos quedan ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con los sumarios? Lo mismo que decía usted. Y los sumarios, se instruyen sumarios, se hacen, no se hacen. ¿Se hacen las denuncias al Ministerio Público de parte de quien tiene que hacerlas cuando toma conocimiento de supuestas conductas constitutivas de delito? ¿Se hacen? ¿Se acuerda que el jefe de servicio tiene la obligación de hacer denuncias también? ¿Se habrán hecho esas denuncias? ¿Por qué se hizo la denuncia a la Contraloría y no al Ministerio Público? También es una buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que uno condena, que uno puede pasarlo a juicio a las personas y uno revisa temas de delitos. El Ministerio Público tiene la exclusividad en la persecución penal, en la determinación de la calificación jurídica de los delitos, y el otro determina la existencia de faltas al interior de la administración pública. Uno es más rápido en su tramitación. La Contraloría, vemos la denuncia de Nelson Orellana, se hizo en mayo, estamos a octubre y no sabemos si se acogió, si no se acogió, se dictó alguna medida para mejor resolver alguna cosa. Tampoco se dictó nada con respecto a eso. La Contraloría no es resolutiva. Claro, y además que es un ente administrativo. Si acá, de acuerdo a todo lo que dijo Nelson el lunes, ¿usted vio la entrevista? La verdad es que no. Claro, de acuerdo a todo lo que dijo Nelson. Pero lo voy a ver. Tiene que verla. De acuerdo a todo lo que dijo Nelson el lunes, habrían conductas constitutivas de delito en aquellos. Como decimos siempre, no estamos diciendo que los denunciados sean culpables. Hay que respetar el principio de presunción de inocencia. Es que por favor, eso es algo que en este programa he sido majadero, voy a seguir siendo majadero porque lo hago fuera del micrófono también. No puede usted denominar culpable a alguien que un tribunal no lo determinó así. Y eso es algo que como medio de comunicación nosotros no nos permitimos llamar a alguien ladrón si no fue determinado por un tribunal de la República, tribunal de justicia de nuestro país o de otro país que haya dicho que una persona es ladrona, traficante, lo que sea que fuere que se le injuriere. ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos cayendo en injurias, calumnias, difamación y en nuestro caso, por ser medio de comunicación, con publicidad, claro, que es aún más... Podría ser más complejo. Más difícil de hacer una defensa después, ¿cierto? Claro, pero en este caso no se está vulnerando el principio de presunción de inocencia, como dijo el defensor de los denunciados, sino que se hizo una denuncia y la noticia es la denuncia, no es decir que ellos son culpables. Exacto. O que ellos cometieron delitos. La presunción de inocencia se derrota, como bien dice usted, ante el tribunal con pruebas que acrediten la comisión de los delitos y pruebas suficientes, más allá de toda duda razonable. Entonces, antes que eso, no, pues hay que enfrentar la justicia y, como decían los abuelitos, el que nada hace, nada teme. Qué buena frase para culminar el día de hoy. Como decía nuestro abuelito, el que nada hace, nada teme. Sí. Hemos conversado de materias jurídicas, hemos conversado de actualidad, hemos conversado de todo un poquito con nuestro abogado Manuel Saavedra Gutiérrez en esta jornada de día viernes. Manuel, siempre un gusto contar con usted y poder aprender cada vez más de estas materias. Muchas gracias, Germán, por sus palabras. Encantado yo, como siempre, de poder estar en Teleangol. Y feliz también porque mañana es un nuevo día de la música chilena. Yo sé que a usted le encanta la música chilena, así es que mañana es el día, todos deberían ser días de la música chilena, pero mañana especialmente conmemorarlo. Mañana le vamos a dedicar el programa a la música chilena. Qué fantástico. Y nos vamos a despedir de este capítulo del día de hoy con una canción que es un homenaje precisamente a Violeta. Y que cuenta la historia de amor de Violeta. Run, run. Run, run, se fue para el norte. Se fue para el norte. Oiga, ¿se acuerda, Germán, de cuando veíamos arboliris antes? Sí. Y había un lorito que se llamaba Run, run. Run, run, ¿cómo olvidar a Run, run? Run, run, que estaba enamorado de la Lora Lira. Y sí, con la Katy Cobalesco. La Katy Cobalesco. Era la encargada. No han pasado los años por la Katy. No, Katy Cobalesco. Vamos a despedirnos entonces. Manuelito, hágale con la mano a su gente ahí, despídase de su gente que lo ve.
y dígale adiós a los que lo escuchan, porque nos vamos a encontrar el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana con algún otro tema de los que le gusta escuchar a la gente. Y oiga, Germán, de más está decir si algún teleauditor o teleauditora tiene alguna inquietud, algún tema en particular que quiere que nosotros revisemos, que se coordine con la productora de Efecto Matinal y podemos o se puede contactar al más 569-7708-9605 si usted necesita alguna asesoría jurídica también. Además, pues. Así es que, y si no lo escucho bien, nos lo pide a nosotros y nosotros se lo enviamos. Que tengan buen fin de semana, Manuel. Muchas gracias, Germán. Que gane Mayek Unido. Que gane Mayequito el domingo. Salud. Nos vamos de nuestro fanpage, pero quedamos en el resto de nuestras múltiples plataformas y nos quedamos con esta canción de Francisca Valenzuela. Run Run se fue para el norte, un homenaje a Violeta Parra.